Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 114 de Crímenes Atroces. Un feliz día a todas las madres. Bueno, ya cuando se estrenó este episodio ya habrá pasado el Día de las Madres, solamente que se nos olvidó decir eso el pasado episodio. Pero el siguiente año les traeré un especial para el mes de la madre, porque a la madre solo no se le celebra un día, se le celebra el mes entero de mayo, pero también se le festeja todo el año. Pero bueno, pasando de tema, vamos a hablar de un caso que seguramente algunos saben, algunos no conocen, pero tiene que ver con la ciudad de Nueva York en los 80s. En la ciudad de Nueva York, en la década de los 80s, la tasa de criminalidad estaba a la alza, tanto que la gente optaba por estar armada para su defensa. Acuérdense que esto era la época de que Nueva York se veía como en las películas como de las tortugas ninjas, otras películas de esas que sale todo grafiteado, el metro grafiteado, humo saliendo de las alcantarillas, así como cuando les conté el caso de David Berkowitz, así imagínense Nueva York. Bueno, pero el caso no es de Berkowitz, ya que ese fue de nuestros primeros episodios, el episodio 41. Hoy les hablaré de un caso de cuando un hombre mata en legítima defensa para evitar ser asaltado. Este es el caso de Bernard Goetz, el justiciero del metro de Nueva York. Un caso que seguramente ustedes van a encontrar mucho paralelismo con Joaquin Phoenix. No sabrá por qué tiene relación alguna, lo sabrán en la historia. Antes de hablar del tiroteo y las reacciones que hubo, hablemos de la persona en cuestión. Bernard Hugo Goetz nació el 7 de noviembre de 1947 en Kew Gardens, Queens, Nueva York. Es hijo de inmigrantes alemanes, su padre era luterano y su madre era judía, antes de convertirse al luteranismo. Mientras crecía, Goetz vivió con sus padres y 3 hermanos mayores en el norte del estado de Nueva York, donde su padre tenía una granja lechera y un negocio de encuadernación. Goetz asistió a un internado en Suiza antes de regresar a los Estados Unidos para obtener una licenciatura en ingeniería nuclear de la ciudad de Nueva York, de la Universidad de Nueva York. Goetz luego se mudó a Orlando, Florida, donde su familia se había mudado, y trabajó en un negocio de desarrollo residencial de su padre. Después de un divorcio, Goetz regresó a la ciudad de Nueva York, donde comenzó un negocio de electrónica en su apartamento de Greenwich Village. Según Goetz, y estamos cercanos a la época de lo que pasó, a principios de 1981 fue víctima de un robo en la estación del metro de Canal Street. Goetz informó que 3 adolescentes negros lo estrellaron contra una puerta de vidrio y lo arrojaron al suelo, lastimándole el pecho y la rodilla. Goetz estuvo involucrado en una pelea con uno de los adolescentes hasta que llegó la policía y ese individuo acusó a Goetz de agredirlo. Para su frustración, Goetz fue detenido durante 6 horas, mientras que la persona que la acusó fue liberada en 2 horas y media. Goetz posteriormente solicitó un permiso para portar un arma de fuego oculta, argumentando que portaba rutinariamente equipo valioso y grandes sumas de efectivo. Pero su solicitud fue negada por motivos de, cito, necesidad insuficiente. Algo muy extraño en un país armado como Estados Unidos. Compró el revólver calibre 38 de 5 disparos que finalmente usaría en el tiroteo durante su viaje a Florida. Se sabía que Goetz usaba lenguaje racista. Su vecina, Mayra Freeman, informó haberlo escuchado decir, cito, la única manera de limpiar esta calle es deshacernos de los hispanos y los negros. Este sería uno de los tipos que votaría por Trump.
Esto lo dijo en una reunión comunitaria 18 meses antes del tiroteo. El relato de Freeman fue excluido del juicio penal conjurado, pero en una acción civil posterior, Goetz admitió haber usado ambos epítetos en una reunión vecinal. Y aquí llegamos el día fatal, el día que la vida de Goetz y de Nueva York cambió. A la primera hora de la tarde del 22 de diciembre de 1984, 4 jóvenes del Bronx, llamados Barry Allen, nada que ver con el superhéroe, Troy Canty y Darrell Cabby, de 19 años, y James Ramsey, de 18, abordaron un tren de la línea 2 del centro, un expreso de Broadway a la Séptima Avenida. Canty testificaría más tarde que las víctimas se dirigían a robar máquinas recreativas de Manhattan. Bernard Goetz, que en ese momento tenía 37 años, abordó el tren en la estación de la calle 14 en Manhattan. En ese momento, entre 15 y 20 pasajeros más estaban en un vagón del metro R22, el séptimo vagón del tren de 10 vagones. Los implicados y los testigos no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrió después. Troy Canty le preguntó a Goetz cómo estaba y poco después se levantó y se acercó a Goetz e hizo una propuesta para pedirle dinero. Según Canty, él solo se acercó a Goetz y le dijo, cito, ¿me das $5? Y según Goetz, a Canty se le unió otro adolescente y Canty dijo, dame $5, en un tono de voz normal, con una sonrisa en su rostro. En 1986, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York concluyó que, a partir de la evidencia del gran jurado, que Goetz sacó una pistola y disparó 4 tiros a los 4 jóvenes, inicialmente hiriendo a 3 de ellos. Después de abrir fuego inicialmente, Goetz se inclinó hacia Cabey, quien estaba encogido en el suelo, y le dijo, cito, no te ves tan mal, aquí tienes otro. Y disparó una vez más, fallando. La columna de Cabey fue cercenada, lo que le provocó daño cerebral y parálisis parcial. Poco después del tiroteo, el revisor entró en el vagón y exclamó a gritos, cito, ¿qué pasa? Se acercó a Goetz y le preguntó qué había sucedido. Goetz señaló el extremo norte del vagón y le dijo, no sé, intentaron robarme y les disparé. El revisor se acercó a los pasajeros para comprobar si estaban heridos antes de volver con Goetz y le preguntó si era policía, lo cual Goetz negó y luego le pidió el arma que Goetz se negó a entregar. Después del tiroteo, Goetz tomó un taxi de regreso a su casa en la calle 14 antes de alquilar un carro y conducir hasta el norte de Bennington, Vermont. Luego con moda distintiva chaqueta azul que llevaba puesta y esparció los pedazos de su arma en el bosque. Goetz se hospedó en varios hoteles de Nueva Inglaterra durante varios días. El 26 de diciembre, una persona que llamó anónimamente a la línea directa informó a la policía de la ciudad de Nueva York que Goetz coincidía con la descripción del pistolero, poseía un arma y había sido agredida anteriormente. El 29 de diciembre, Goetz llamó a su vecina, Myra Friedman, quien le informó que la policía había pasado por su departamento buscándolo y había dejado notas pidiendo que se pusiera en contacto con ellos lo antes posible. Goetz le dijo a Friedman que se había sentido como si estuviera en una situación de combate, pensar más en su rapidez que su oponente. Necesitando pensar más en su rapidez que su oponente. Goetz regresó a la ciudad de Nueva York el 30 de diciembre, entregó el auto, recogió algo de ropa y documentos de negocio de su apartamento. Alquiló un auto y condujo de regreso a Nueva Inglaterra. Poco después del mediodía del día siguiente, entró a la jefatura de policía de Concord, New Hampshire, y le dijo al oficial de turno, cito, soy la persona que buscan en Nueva York. Una vez que el oficial se dio cuenta de que Goetz era sospechoso, genuino, le revisaron los derechos Miranda, tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas será acusado en tu contra, el abogado, y decidió hablar con la policía. La policía de Concord grabó la entrevista de Goetz. Posteriormente, los detectives de la ciudad de Nueva York, Susan Braver,
Michael Clark y Dan Hattendorf entrevistaron a Goetz y se grabó una videograbación de 2 horas de dicha entrevista. Ambas entrevistas se produjeron en el juicio penal. Goetz declaró a la policía que sintió que lo estaban robando y que corría el riesgo de ser víctima de violencia, y explicó que ya había sido asaltado una vez y casi asaltado varias veces. Dijo, cito, he estado en situaciones en las que he mostrado el arma, la amenaza cuando estaba rodeado, y en ese momento mostrar el arma habría sido suficiente. Pero cuando vi a ese tipo, refiriéndose a Canty, cuando vi el brillo de sus ojos y la sonrisa en su rostro, dicen que es una broma, y muchos dicen que es una broma. Al preguntarle cuáles eran sus intenciones al sacar su revólver, Goetz solo contestó, cito, mi intención era asesinarlos, lastimarlos, hacerlos sufrir lo máximo posible. Goetz también dijo que después de disparar 4 tiros se acercó a Cabby y le dijo, cito, me parece que lo estás haciendo bien, aquí tienes otro, antes de volver a dispararle. Más adelante, en la grabación de Goetz, dijo, si hubiera tenido más balas les habría disparado a todos en una y otra vez. Mi problema fue que me quedé sin balas. Y añadió, después iba a arrancarle los ojos a uno de los chicos, con mis llaves. Pero dijo que se detuvo al ver el miedo en sus ojos. Negó cualquier premeditación para el tiroteo, algo que había sido especulado por la prensa. Goetz fue llevado de regreso a Manhattan el 3 de enero del 85 y procesado por 4 cargos de intento de asesinato con una fianza de $50,000. Permaneció bajo custodia preventiva en el hospital de la prisión de Rikers Island. Tras rechazar las ofertas de ayuda para la financia del público y de su familia, pagó la fianza con sus propios fondos y fue puesto en libertad bajo fianza el 8 de enero. El fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, solicitó a un gran jurado que acusara a Goetz de 4 cargos de intento de asesinato, 4 de agresión, 4 de imprudencia temeraria y 1 de posesión ilegal de armas. El 25 de enero, el gran jurado se negó a acusar a Goetz por los cargos más graves, votando acusaciones únicamente por posesión ilegal de armas. Un cargo de posesión ilegal de armas en tercer grado por llevar en público el arma cargada sin licencia autorizada en el tiroteo del metro, y 2 cargos de posesión en 4 grado por tener otras 2 pistolas sin licencia en su casa. En marzo de 1985, Morgenthau anunció que el Estado había obtenido nuevas pruebas, un testigo no identificado, y solicitó permiso para convocar un segundo gran jurado. El juez Stephen Crane concedió la moción a Morgenthau. Morgenthau otorgó inmunidad a Troy Canty y James Ramsey, a lo que previamente se había negado, permitiéndoles testificar en el segundo gran jurado. El segundo gran jurado acusó a Goetz de los intentos de asesinato, agresión, imprudencia temeraria y posesión de armas. En enero del 86, el juez Crane concedió una moción de Goetz para desestimar estas nuevas acusaciones. El juez Crane desestimó los cargos por 2 motivos. Primero, sostuvo que el fiscal se había equivocado al instruir el gran estatuto de legítima defensa de Nueva York. Equivocado al instruir el gran jurado de que, para que las acciones de Goetz estuvieran protegidas por el estatuto de legítima defensa de Nueva York, tendría que ser objetivamente razonable. Y en segundo lugar, encontró a Canty y Ramsey que Canty y Ramsey parecían claramente haber cometido perjurio. Perdón, me equivoqué, pero ya entienden, hubo 2 motivos. El fiscal apeló el caso sosteniendo que una justificación de defensa propia requería razonabilidad objetiva y que las declaraciones en las que se basó el juez Crane no indicaban perjurio ni exigían la desestimación. En julio del 86, después de que una gran división de apelaciones confirmaría la desestimación del juez Crane, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York revocó la decisión de la división de apelaciones y restableció los cargos. El Tribunal Superior aclaró que la percepción subjetiva de peligro inminente
por parte del acusado no justifica por sí sola el uso de la fuerza. En cambio, sostuvo que esa creencia debe ser subjetiva y objetivamente razonable. Además, el tribunal sostuvo que la constatación de perjurio del juez Crane era especulativa y particularmente inapropiada. Todo lo que ha salido a la luz son pruebas de oídas que contradicen parte del testimonio de Canty. No existe ninguna ley ni jurisprudencia que exija la desestimación de una acusación simplemente porque meses después el fiscal tenga conocimiento de alguna información que pueda llevar a la absolución del acusado. Esto es lo que se dijo. En diciembre del 86 comenzó la selección del jurado y en abril del 1987 comenzó el juicio ante un jurado de Manhattan compuesto por 10 blancos y 2 negros, 6 de los cuales habían sido víctimas de delitos callejeros. Goetz estuvo representado por Barry Slotnick y Mark B. Baker. Goetz admitió haber disparado a los 4 jóvenes, pero afirmó que sus acciones estaban justificadas en el artículo 3515.2 del Estatuto de Justificación de Nueva York, que con excepciones no relevantes permitía el uso de fuerza letal cuando el actor cree razonablemente que esa otra persona está usando o está a punto de usar fuerza física letal o está cometiendo o intentando cometer un secuestro, violación, sodomía o robo. Según Kirk Johnson, le dijo al The New York Times que, cito, la pregunta clave para los jurados fue cómo separar la vaga percepción e intimidación de la amenaza más específica de robo o de la amenaza de fuerza física letal. Que el juez Crane dijo que los jurados, que eran los 2 motivos que justificarían el uso de arma por parte del señor Goetz. Tanto la fiscalía como la defensa coincidieron que el jurado tendría que conservar varias cuestiones fácticas, entre ellas, una, si los adolescentes habían actuado como grupo o como individuos, y 2, si Goetz había disparado a Cabby después de que la amenaza inmediata hubiera terminado, y 3, si Goetz fue amenazado. En cuanto a si Goetz había sido amenazado, Canty testificó que simplemente estaba mendigando cuando le pidió $5. Ramsey testificó que Canty se acercó a Goetz solo y que él, Allen y Cabby permanecieron sentados, pero el testimonio de Ramsey fue eliminado después de que la profesora su creencia de que Goetz sería absuelto independientemente de la evidencia y finalmente se negó a responder a las preguntas de Slotnick. Ni Goetz ni Cabby testificaron y Allen se acogió a la quinta enmienda. Amanda Gilbert, una testigo, testificó que Cabby, después de que le dispararan, le dijo: no hice nada, me disparó por nada. Pero su testimonio fue eliminado por oídas. La defensa llamó a la escena llamó al oficial de policía Peter Smith, quien testificó que después de llegar a la escena, Canty le había dicho que el grupo planeaba robar a Goetz. Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía señaló que Smith no había informado de la declaración de a sus superiores, ni a un periodista cuando dio una entrevista televisiva. Otro punto de discordia en el juicio fue si Goetz había disparado al menos a alguno de los hombres por la espalda. Para la defensa, Dominic DiMaio, ex médico forense del condado de Suffolk, testificó que Allen, Canty, Cabby y Ramsey estaban de pie en un semicírculo alrededor de Goetz cuando abrió fuego. Para el entonces médico forense del condado, Charles Hirsch, ofreció testimonio de refutación de que era médicamente imposible determinar cómo estaban posicionadas las víctimas cuando se les disparó, y también encontró que las balas que alcanzaron a Allen y Cabby habían viajado hacia atrás, de atrás hacia adelante, lo que sugiere que ambos habían recibido disparos por la espalda. El experto en balística Joseph Quirk, para la defensa, testificó que Allen había recibido disparos mientras se agachaba en lugar de
en lugar de mientras huía. Durante el interrogatorio, Quirk admitió que la teoría de la fiscalía también era consistente con la evidencia, y después de que le mostraron una fotografía de una herida de bala en la espalda de Allen, Quirk admitió que había basado su teoría sobre Allen en información incorrecta que le había proporcionado la defensa. Específicamente relacionado con el disparo de Goetz a Cabby, las partes disputaron si Cabby había sido alcanzado por el cuarto o quinto disparo, y si, en caso de ser el quinto, Goetz había detenido antes de disparar. Se había detenido. Según la fiscalía, Goetz disparó a Cabby sentado a quemarropa con su quinta bala. La defensa argumentó que Goetz había disparado los 5 tiros en poco tiempo y que Cabby había sido alcanzada por el 4 disparo antes de desplomarse. Un testigo testificó que, en consonancia con la declaración policial de Goetz, posteriormente retractará, Goetz abrió fuego antes de que acercase a 2 o 3 pies de Cabby sentado. El testigo demostró cómo Goetz se paró directamente frente a Cabby y disparó hacia abajo, disparándole a Cabby en el estómago. Pero los otros 8 testigos que declararon sobre el asunto informaron que todos los disparos se produjeron a rápida sucesión. Uno dijo que los disparos duraron alrededor de 1 segundo, y ninguno de esos 8 testigos que hubiera observado a Goetz de pie frente a Cabby. Goetz fue absuelto de los cargos de intento de asesinato y asalto en primer grado, y declarado no culpable de posesión criminal de un arma en tercer grado, por portar un arma cargada sin licencia en un lugar público. Goetz fue sentenciado originalmente a 6 meses de cárcel, 1 año de tratamiento psiquiátrico, 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y una multa de $5,000. Pero Goetz apeló la condena y la sentencia. En cuanto a la condena, Goetz argumentó que las instrucciones del juez al jurado desalentaron inmediatamente la nulificación del jurado. La División de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones de Nueva York rechazaron ese argumento, y en cuanto a la sentencia, Goetz argumentó que las leyes de armas del estado requerían como mínimo una sentencia de 1 año. Bajo la ley entonces vigente en Nueva York, un acusado sentenciado a 6 meses habría tenido que cumplir mínimo 90 días, mientras que un acusado sentenciado a 1 año sería elegible para libertad después de 60 días. En este punto, el Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo, revocando la sentencia, y en prisión preventiva, el juez Crane condenó a Goetz a 1 año de prisión y a una multa de $500,000. Goetz finalmente cumplió 8 meses y recibiendo crédito por buena conducta. Un mes después del tiroteo, Cabby, representado por William Kunstler y Ron Kuby, presentaron una demanda civil contra Goetz. El caso civil se juzgó en 1996. Y a diferencia del jurado penal de Goetz, que era prominentemente blanco y de Manhattan, el jurado estaba compuesto en su mitad por afroamericanos y en su totalidad por personas del Bronx. Además, la delincuencia de la ciudad de Nueva York había disminuido sustancialmente desde el juicio penal. Si bien la raza solo se había abordado subliminalmente en el juicio penal, los abogados de Cabby en el juicio civil argumentaron explícitamente que Goetz había actuado por motivos raciales. Goetz admitió haber usado previamente lenguaje racista y haber fumado marihuana con PCP durante la década de los 80. Para la defensa, Jim Breslin testificó que en una entrevista en la cama del hospital en 1985, Cabby, aunque negó su propia participación, dijo que Allen Canty Ramsey tenía la intención de robar a Goetz porque parecía un cebo fácil, pero los abogados de Cabby señalaron que Cabby había sufrido daño cerebral antes de la entrevista y que la columna de Breslin lo describía como confundido. Una columna confusa, qué raro. El jurado determinó que Goetz había actuado con imprudencia y había causado deliberadamente angustia emocional a Cabby.
El jurado otorgó a Cavi una indemnización de entre 43 y 18 millones de dólares por dolor y sufrimiento, además de 25 millones de dólares por daños punitivos. Goetz se declaró en bancarrota posteriormente, alegando que los gastos legales lo habían dejado prácticamente sin dinero. Un juez de un tribunal de bancarrotas de Estados Unidos dictaminó que la sentencia de 43 millones de dólares no era anulable. Debido a que Goetz solo trabajaba esporádicamente como consultor de ingeniería eléctrica, se esperaba que se embargara el 10% de sus ingresos durante los siguientes 20 años. Steven Sommerstein, uno de los abogados de Cavi, expresó cierto optimismo respecto a que una parte de cualquier contrato editorial que Goetz firmara para contribuir a la sentencia. En el 2000, Marta es una lombriz, no es cierto. En el 2000, Kubi declaró a la prensa que había contratado a una firma especializada en el cobro de deudas para que procesara a Goetz, pero señaló que Goetz parecía estar viviendo en una miseria voluntaria. Al preguntarle en 2004 si estaba realizando los pagos de la sentencia, Goetz correspondió, cito, "No creo haber pagado ni un céntimo por eso", y remitió cualquier pregunta sobre el tema a su abogado. En 1990, Goetz presentó una demanda por difamación contra Cavi, su madre Shirley y sus abogados Kotler y Kubi, pero la demanda fue desestimada. En 1994, Goetz presentó otra demanda por difamación relacionada con My Life as a Radical Lawyer, un libro de Kotler publicado por Carroll Communications Inc. Entre otras reclamaciones, Goetz se opuso a la descripción que el libro hacía de él como un paranoico justiciero asesino que había desarrollado un odio hacia los negros. Goetz objetó específicamente que la descripción que el libro hacía de él como racista dañaba su buen nombre, reputación, sentimientos y prestigio público. El tribunal concedió un juicio sumario a favor de los acusados al determinar que las declaraciones de las que se quejaban eran, en diferentes grados, opiniones protegidas, en lugar de declaraciones hechos procesables, no difamatorias ni sustanciales verdaderas. Volviendo a lo que pasó con los tiroteos inicialmente atrajeron un apoyo considerable al público. Una encuesta de Daily News WABC TV, publicada en enero del 85, un año tiempo después del asesinato, mostró que el 49% de los 515 neoyorquinos encuestados aprobaron las acciones de Goetz, mientras que solo el 31% las desaprobó. Una línea directa especial establecida por la policía para buscar información se vio inundada de llamadas que apoyaban al tirador y lo llamaban héroe. Por eso su apodo, el justiciero del metro de Nueva York, o de Subway Vigilante, como decía en inglés. En marzo, Morgenthau informó que las cartas que recibió a su oficina estaban 3-1 a favor a Goetz. El mismo mes, una encuesta de Gallup entrevistó a 1.009 adultos, encontró que el 57% de los encuestados aprobó los tiroteos de Goetz y 2/3 dijeron que Goetz había actuado en defensa propia. Pero en comparación con la encuesta de enero, el apoyo a Goetz entre los afroamericanos había disminuido considerablemente, mientras que solo el 36% de los encuestados negros desaprobaban sus acciones en la encuesta de enero. El 53% reportó desaprobación en la encuesta de marzo. Las preguntas sobre el impacto de la raza en el pensamiento de Goetz, la reacción del público y el veredicto del jurado predominantemente blanco se convirtieron en temas de intenso debate, como la sentencia de O.J. Simpson. El diario Los Angeles Times informó que durante el juicio penal, los manifestantes fuera de la sala del tribunal corearon: "Bernard Goetz, no puedes esconderte, te acusamos de genocidio". Las fuentes inicialmente difirieron al informar sobre las secuencias de disparo, el momento en el que se realizaron, si Cavi recibió uno o dos disparos
y si alguno de los hombres a los que Goetz disparó estaba armado. Algunos informes retomando la declaración de Goetz a la policía sugirieron que Cabby había recibido 2 disparos, pero informes posteriores revelaron que solo había recibido un disparo en el lado izquierdo. Además, los primeros informes sugirieron que los adolescentes se habían acercado a Goetz con destornilladores afilados. Estos informes también resultaron ser falsos. Los destornilladores, Cabby llevaba 2 y Ramsey 1, no estaban afilados y, según el testimonio disponible, no fueron sacados de los bolsillos de Cabby ni de Ramsey, y ningún testigo reportó haber visto destornilladores. Y Goetz negó repetidamente haber sido amenazado con ellos. Cuando Canty testificó en el juicio penal de Goetz, dijo que se utilizarían para forzar las cajas de cambio de las salas de juegos de video y no como armas. O sea, sí iban a cometer robo, pero no como eso. Los partidarios vieron a Goetz como un héroe por enfrentarse a sus atacantes y defender en su entorno donde la policía era vista cada vez como ineficaz en la lucha contra el crimen. Los Angeles Guardians, un grupo de patrullaje voluntario compuesto principalmente por adolescentes negros e hispanos, recaudaron miles de dólares de los pasajeros del metro para un fondo de defensa legal para Goetz. El Congreso de Igualdad Racial, o el CORE, una organización de derechos civiles de tendencia derechista, apoyó a Goetz. El director de CORE, Ray Innes, que había perdido a 2 de sus hijos por la violencia armada en el centro de la ciudad y que más tarde sería elegido para la Junta Ejecutiva de la NRA o la Asociación Nacional del Rifle, se ofreció a recaudar dinero para la defensa diciendo que Goetz era el vengador de todos nosotros. Un grupo legal formado por la Asociación Nacional del Rifle o la NRA, por sus siglas en inglés, el Fondo de la Defensa Legal de los Derechos Civiles de las Armas de Fuego, donó $20,000 para defensa de Goetz. El profesor de gobierno de Harvard, James Huey Wilson, explicó el sentimiento generalizado diciendo: esto podría indicar simplemente que ya no hay liberales en el tema de la delincuencia y el orden público de la ciudad de Nueva York porque todos han sido asaltados. El profesor Stephen L. Carter lamentó la reacción inicial del público ante el tiroteo, argumentando: la tragedia del caso de Goetz es que un público apenas consciente de los hechos lo apoyaba para que se saliera con la suya. La tragedia es que un público ansioso por identificar a los transgresores de antemano decidido desde el principio que el señor Goetz era un héroe y que sus víctimas negras merecían lo que les pasó. Aunque la raza nunca se mencionó explícitamente en el juicio penal, el profesor George P. Fletcher argumentó que el equipo de defensa penal de Goetz, que se refirió a los hombres a los que Goetz disparó como salvajes, depredadores y buitres, hizo una apelación encubierta al sesgo racial, que según él salió a la luz de forma dramática en una recreación del tiroteo. En la reacción a la sala del tribunal se pidió a 4 miembros negros en forma y musculosos de Los Angeles Guardians que representaran a los 4 adolescentes a los que Goetz disparó y que lo rodearan. El profesor Bennett Cappers coincidió en el que el uso de los 4 hombres negros grandes para sustituir a los 4 jóvenes negros fue en efecto una carrera clandestina. En cuanto al veredicto penal, Benjamin Hook, director de la NAACP, clasificó el resultado de inexcusable y añadió, cito: se demostró que, según sus propias declaraciones, que Goetz disparó y excedió con crecientes el ámbito de la legítima defensa. No hubo provocación alguna para lo que hizo. El representante Floyd Flake coincidió diciendo: creo que si un negro hubiera disparado a 4 blancos, la petición de pena de muerte habría sido casi automática. O sea, si hubiera un negro disparado, ya estarían pidiendo mucho la pena de muerte, pero como
el perpetrador fue un blanco, el trato fue distinto. El fiscal general Rudolph Giuliani se reunió con líderes políticos y religiosos negros para solicitar una investigación federal sobre derechos civiles. C. Vernon Mason, abogado y portavoz del grupo, declaró, cito, «Hemos acudido al gobierno federal como tradicionalmente lo han hecho las personas negras para buscar reparación cuando es evidente que las autoridades estatales y locales no han actuado o son incapaces de hacerlo». Tras una investigación, Giuliani determinó finalmente que Goetz había actuado por miedo, lo cual distinguió de una motivación racial. En una entrevista de 2007 con Stone Phillips de Dateline NBC, Goetz admitió que su miedo pudo haber aumentado debido al hecho de que los 4 hombres a los que disparó eran negros. Después de alcanzar un pico histórico en 1990, la delincuencia en la ciudad de Nueva York cayó drásticamente durante el resto de la década de los 90. Las tasas de delincuencia de la ciudad de Nueva York en 2014 eran comparables a las del principio de la década de los 60. Darrell Cabby entró en coma tras el tiroteo. Estoy hablando ya después de lo ocurrido. Sufrió daño cerebral irreversible y quedó paralizado de cintura para abajo. En el 85, el fiscal de distrito del Bronx determinó que Cabby tenía la capacidad mental de un niño de 8 años. Goetz acusó a Cabby de exagerar sus lesiones. Goetz interrogó a Cabby sobre sus lesiones en 2 declaraciones y no logró obtener una respuesta más extensa que una sola frase. Al ser preguntado, Cabby negó haber oído antes el nombre de Bernie Goetz. Troy Canty ingresó a programas de rehabilitación de drogas y de capacitación vocal. Uno de los abogados de Canty, Scott H. Greenfield, informó que Canty planeaba asistir a la escuela culinaria. En marzo del 85, James Ramsell informó a la policía que 2 hombres aparentemente contratados por Goetz lo secuestraron e intentaron asesinarlo. Al día siguiente, después de que los detectives reprodujeran a Ramsell la grabación de emergencia del 911 informando del secuestro, Ramsell admitió que era su voz en la llamada y que había inventado el informe. Ramsell explicó que era simplemente para probar la respuesta policial cuando una persona negra era víctima de un delito y no fue procesado por este engaño. Ramsey fue condenado en el 86 por la violación y el robo de una joven embarazada en 1985. Liberado condicionalmente en 2002, Ramsey regresó a prisión por una violación de libertad condicional en 2005 y terminó su sentencia en julio del 2010. El 22 de diciembre del 2011, en el 27 aniversario del tiroteo, James Ramsey murió a los 45 años de una sobredosis de droga en un aparente suicidio. Y en cuanto a Barry Allen, en el 89, Barry Allen fue acusado de robarle $54 a un hombre de 58 años. En 1991 fue declarado culpable y sentenciado a una pena de entre 3, 5 y 7 años. En cuanto a Goetz, alcanzó el estatus de celebridad después del tiroteo. En 2001 se postuló sin éxito para alcalde de la ciudad de Nueva York. Entre otros temas, Goetz abogó por un menú vegetariano en las escuelas, cárceles y hospitales de la ciudad de Nueva York. En 2004, Goetz fue entrevistado por Nancy Grace en Larry King's Live, donde afirmó que sus acciones eran buenas para la ciudad de Nueva York y obligaron a la ciudad a abordar el crimen. En 2005, Goetz se postuló sin éxito para defensor público. Describió el tiroteo en el metro en su sitio web de campaña. A fines del 2013, Goetz fue arrestado por su presuntamente intentar vender marihuana a un oficial encubierto. Después de que el abogado de Goetz pidió la desestimación por razones de juicio rápido, un juez estuvo de acuerdo en que los fiscales tardaron 14 días, demasiado en procesar el caso,
y fue desestimado en septiembre del 2014. En 2023, sí, por más increíble que suena, Goetz sigue vivo hasta la fecha. El líder afroamericano de derechos civiles, Al Sharpton, y el exfiscal del distrito adjunto, Mark Bederow, compararon el caso de Goetz con el caso de Jordan Neely, un afroamericano asesinado por un veterano de guerra. Y si se preguntan qué hace Goetz, pues sigue vivo todavía. El caso de Goetz se convirtió en un ícono en la cultura popular. Bernie Goetz es mencionado brevemente en la canción de Billy Joel de 1989, We Didn't Start the Fire, y ¿se acuerdan que les mencioné que este caso puede tener comparación con Joaquin Phoenix? Pues resulta que la protagonista Arthur Fleck de la película Joker de 2019, protagonizada por el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, está parcialmente inspirado en Goetz. Así es, por eso si algunos fans del Joker de la primera, no de la segunda, que esa fue una mierda, han encontrado comparación de este caso con el caso de Affleck, es que resulta que Todd Phillips, quien escribió, produjo y dirigió la película, creció en la ciudad de Nueva York y recordó el tiroteo del metro en 1984 desde su juventud. O sea, básicamente, él creó toda la narrativa que vemos de la película del Joker del 2019, que está basado en este caso, porque él cuando era joven vivía en Nueva York y vio en vivo el tiroteo. O sea, todo lo que fue el tiroteo y todo eso. Y este fue el caso de Bernard Goetz, el justiciero del metro de Nueva York. Un caso bastante curioso y que ha sido contado en varios. Y quería contar este caso porque la primera vez que lo escuché fue en un podcast que yo soy fan, se llama El Dollop, que son de las dos personas que están en Leyendas Legendarias, Eduardo Espinosa o Lolo, y bueno, en ese entonces era José Antonio Badía, que ahora está Brian Espinosa. Me acuerdo que fue el año pasado que escuché de este caso y me pareció interesante contarlo ahora. No lo conté el año pasado porque pues primero no desconocía y aparte tenía ya planeado los episodios del año pasado. Pero yo dije, bueno, vamos a esperar a ver si Goetz por lo menos ya falleció. Pero no. Lo último que leí fue que Goetz todavía sigue vivo. Y a veces le han hablado sobre el asesinato y todo eso. Pero bueno, ¿qué les pareció el episodio? ¿Se abrían de este caso? ¿Creen que es bueno o malo matar a alguien o herirlo por defensa propia? Este es uno de los debates que siempre se argumenta cuando son este tipo de casos en Estados Unidos. Si hay un caso con el que yo puedo comparar a nivel personal, es con el de George Zimmerman, un hombre que disparó a un chico afroamericano por ahí del 2012, que argumentó que fue defensa propia, porque estaba invadiendo su propiedad. Siempre cuando son ese tipo de temas, siempre se habla si está bien o mal matar en defensa propia. Pero bueno, espero que se haya terminado y les quiero decir que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. No sin antes seguirnos en redes sociales. Estamos en Crímenes Atroces Podcast en Instagram y como Crímenes Atroces en Instagram. Y a mí me encuentran en Instagram como @santqs99 y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.